وتعالى نرتشي في الضياء. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man iqtafa atharahum wa istanna bihudahum ila yawm al-fasl al-azim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos a una nueva entrega de vuestro programa Recita el Corán. Estamos en directo hoy con un poco de retraso a lo habitual, cuando son las 3:36 hora de Madrid. Vamos a estar a lo largo de 30 minutos, inshallah ta'ala, acompañándoles, compartiendo los conocimientos básicos en torno a la ciencia del tajwid, la recitación de la palabra sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, del Sagrado Corán. Hablamos el lunes pasado de las reglas relacionadas con la nun as-sakina y at-tanwin, la nun muda y la vocalización doble. Es un apartado muy importante, como mencioné en el programa anterior, porque es muy frecuente. Nos lo vamos a encontrar a lo largo de toda la recitación. En cada capítulo del Sagrado Corán tiene que haber alguna regla relacionada con la nun as-sakina y el tanwin, porque es muy presente en prácticamente todas las suras. Hemos estudiado la primera regla relacionada con la nun as-sakina y el tanwin. Ahkam an-nun as-sakina y el tanwin. La nun muda, que no tiene vocal, ni fatha, ni dhamma, ni kasra, tiene sukun. Y la vocalización doble, que es el nombre atribuido a la vocalización doble en los nombres, el asma, en la lengua árabe, tanto si es con fatha, dhamma o kasra. A nivel de pronunciación se pronuncia como la N, la nun muda, la nun as-sakina. Por eso tiene las mismas reglas que hemos dicho, que son 4 reglas: al-izhar, al-idgham, al-iqlab y al-ikhfa. Hemos estudiado al-izhar, que es a la aclaración y consiste en pronunciar la letra nun as-sakina y el tanwin tal y como es, sin disimularla, sin eliminar la nasalización y sin destacar o exagerar esa nasalización. Pronunciarla tal cual, sin más, cuando es seguida de 6 letras, que son las letras de la garganta. Huruf al-halq, hamza, ha, ain, ha, ghain y kha, recogidas en el inicio de cada palabra de esta frase. Aji haka ilman, hazahu ghayru khasiri. Y hemos visto los ejemplos en una tabla, tanto de la nun sakina como de at-tanwin. Hoy, inshallah ta'ala, vamos a hablar de la siguiente regla relacionada con la nun sakina y at-tanwin, y es la siguiente: al-idgham, como vais a ver en esta imagen. Al-idgham, la fusión. Fusionamos la nun as-sakina con determinadas letras cuando las siguen. Esta regla consiste en fusionar la letra nun as-sakina y el tanwin, que es una nun a la hora de la pronunciación, cuando son seguidos por una de las 6 siguientes letras recogidas en esa palabra: yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna, 6 letras. Hemos hablado del idhar, que son 6 letras, y ahora estamos hablando del idgham, que es la fusión, y también son 6 letras: ya, ra, mim, lam, waw y nun. Fusionamos la letra nun as-sakina y el tanwin, que es en realidad a la hora de la pronunciación una nun sakina, una nun muda, en esas 6 letras cuando les siguen. Cuando la nun as-sakina se encuentra y es seguida con una ya, con una ra, con una lam, con una mim, con una waw, con una nun, la fusionamos en ella. Eliminamos el cuerpo de la nun as-sakina, a veces totalmente, y a veces eliminamos solo el cuerpo de la letra y mantenemos la característica. Por eso hay dos, esa regla se divide en 2 apartados. Vamos a verlo en esta imagen para explicarlo más. La regla de la fusión se divide en 2 partes. La fusión con nasalización, idgham, begunna. Hacemos la fusión, pero mantenemos la nasalización de la nun. Con las letras yuminu o yanmu, ya, waw, mim, nun. Y la fusión sin nasalización, idgham, beghayri gunna, con las letras ra y lam. Se denomina también idgham begunna y idgham naqis,
incompleto, fusión incompleta, porque mantenemos parte de la letra, eliminamos el cuerpo de la letra, el sonido de la letra, pero mantenemos la característica que es el gunna, la nasalización que le acompaña de manera natural. Y idgham bi ghayri gunna, idgham khales, porque eliminamos del todo, ya no se percibe en absoluto el sonido de la nun, ni cuerpo ni característica, sifa, ni la gunna ni el cuerpo de la nun, y lo vamos a ver inshallah ta'ala con ejemplos más tarde. Entonces la fusión, que consiste en fusionar la nun as-sakina en las 6 letras, se divide en 2 partes. Esas 6 letras hay algunas que absorben esa letra totalmente, la fusionamos en ella por completo y se elimina esa letra, ya no se percibe. Está en la escritura, pero a nivel de entonación y a nivel de sonido no se percibe el sonido de la nun. Ese es el idgham bi ghayri gunna, idgham khales, una fusión completa o una fusión sin nasalización, y es con las 2 letras ra y lam. Y las otras letras restantes de las 6, que son yuminu o yanmu, ya, waw, mim, nun, en esas fusionamos la nun as-sakina, pero mantenemos al gunna, mantenemos la nasalización. Por eso se denomina idgham bi gunna, fusión con nasalización, o idgham naqis, la fusión incompleta. ¿Por qué? Porque eliminamos el cuerpo de la letra nun, pero mantenemos la nasalización, que hemos insistido mucho, que es una característica que siempre acompaña la letra mim y nun. Siempre va acompañada de esa nasalización, y aquí eliminamos la letra, el cuerpo de la letra, en la escritura se mantiene, pero en el sonido, digamos, desaparece, pero mantenemos la nasalización, que es la gunna. Vamos a verlo en esa tabla con los ejemplos y lo vamos a entender mejor, inshallah ta'ala. Como veis, las letras en una fila, las letras del idgham, huruf al-idgham, las letras de la fusión son yarmaluna o yuminu y ralla, todo es válido. Si las juntamos todas son yarmaluna. Si separamos por fusión con nasalización y fusión sin nasalización, es yuminu y ralla, o yanmu y ralla. Como veis, con gunna, idgham bi gunna, con las 4 letras. Tenemos el ejemplo de tanwin y el ejemplo de la nun as-sakina. فَمَنْ يَعْمَلْ. Si os dais cuenta, eliminamos el sonido de la nun y mantenemos la nasalización. En realidad es فَمَنْ يَعْمَلْ, فَمَنْ يَعْمَلْ, فَمَنْ يَعْمَلْ. Ponemos shadda, ponemos reduplicación en la ya, porque el idgham, la fusión, consiste en eliminar la letra anterior y fusionarla en la siguiente, que se convierte en una letra reduplicada. Esa es digamos, la definición del idgham en general, la fusión en general. Fusionar una letra en otra es eliminar una letra con sukun, la primera tiene que llevar sukun, se elimina, se fusiona en la siguiente y la siguiente se convierte en una reduplicada, en harf mushaddad, harf con shadda. فَمَنْ يَعْمَلْ. En este caso, fusionamos el nun en la ya, pero mantenemos al gunna. فَمَنْ يَعْمَلْ. En el caso del tanwin lo mismo, porque es una nun. كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. كُلٌّ. Notáis que la nun no se percibe, es en realidad كُلٌّ يَعْمَلْ. كُلٌّ يَعْمَلْ, pero la fusionamos, كُلٌّ يَعْمَلْ, se convierte en una ya con shadda y la nun desaparece, pero mantenemos al gunna. كُلٌّ يَعْمَلْ. En el caso del waw, lo mismo. مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. مِنْ وَلِي. Quitamos el nun, en realidad es min wali. Min wali. Nun sakina se fusiona en la waw, se convierte en una waw reduplicada, pero mantenemos la característica de la nun, que es al-gunna, la nasalización. Min wali. ولي ولا نصير. ولي ولا نصير. En realidad es ولي ولا نصير. Fusionamos el ya, fusionamos el tanwin en la waw y se convierte en una waw reduplicada con gunna. مما ماء مهين. مما مهين.
kitabim mubin, kitabim mubin, es min ma, pero fusionamos la nun al-sákina y la mim y mantenemos la gunna. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ. Lo mismo, nun sákina, in naqulu. وَكُلًّا نَقُصُّ, pero fusionamos el nun sákina en la nun y mantenemos la gunna. En el caso de idgham bighayri gunna, lo primero, idgham bigunna, idgham con nasalización, se denomina naqis, idgham incompleto, porque no fusionamos, no eliminamos del todo la letra nun y mantenemos su característica. En el caso de idgham sin gunna, idgham bighayri gunna o idgham khalis, fusión completa, es con la letra ra y la letra lam. La nun sakina y el tanwin desaparece del todo. Mir rabbi, mir rabbi, mir rabbi. No se percibe ni la nun como sonido, ni la gunna, como, la nasalización como característica. Se elimina del todo. Se queda en la escritura, pero en realidad como si es mim ra ba, mir rabbi, ghafurur rahim, ghafurur rahim. En realidad es ghafurun rahim, pero por la dificultad de pronunciar la nun y la cercanía al punto de articulación de la ra y nun, se fusionan completamente. Lo mismo pasa con la lam y la nun, son muy cercanas a la hora de articularse en su punto de articulación, en makhraj al-harf, y por eso las funcionamos. Min ladun, nadhirun lakum, nadhirun lakum. En realidad es nadhirun lakum, min ladun, pero es difícil de mantener la letra y mantener su característica y la fusionamos totalmente y se convierte en nadhirun lakum, nadhirun lakum, nadhirun lakum, sin gunna. Nadhirun lakum, no, es incorrecto. Nadhirun lakum se convierte en una lam con shadda o ra con shadda. Ghafurur rahim, min ladun, min ladun. Estos son los ejemplos, inshallah ta'ala, y lo más importante es la práctica. Sí, la práctica, esto es la parte teórica, pero cada vez hay que practicar más, inshallah ta'ala, para que se convierta en una cuestión automática, ¿no? Que se acostumbre nuestra lengua, digamos, a la hora de recitar, de aplicar automáticamente estos conceptos. La manera de la recitación es la manera correcta de la pronunciación. De por sí es difícil no fusionar la letra nun con estas letras. Sí, el que habla bien tiene que fusionar la letra nun automáticamente, te lleva a la fusión si pronuncias bien la lengua árabe, y cuando se habla del dominio de la recitación es una cuestión automática. Si quiero hacer el gunna con la nun, en el caso de ra y lam no me sale ghafurun rahim, no me sale, es difícil de pronunciar de esa manera. Ghafurun rahim, es difícil porque la nun sale del ápice de la lengua con el contacto con el paladar superior y son puntos de articulación muy cercanos, y pronunciar una letra y luego retroceder para pronunciar la otra es difícil. Por eso la fusión es la mejor manera, y así lo hacía nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En el caso de la fusión con gunna es permitido porque te deja, o hay digamos posibilidad de mantener la gunna, la nasalización. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ وَلِي مِمَّا إِن نَقُولُ. Mantenemos la característica que es el gunna y eliminamos el cuerpo de la letra que es el nun y se convierte en idgham bigunna. Y el otro es difícil de mantener la nun y mantener su característica que es la gunna, prácticamente imposible, por eso se fusiona de manera completa. Hay una observación o hay una excepción que tenemos que tener en cuenta, que vamos a ver en esta imagen, y es que la fusión, la regla de la fusión con nasalización no se aplica con las letras waw y ya cuando se encuentran en mitad de una palabra. Dicho de otra manera, la regla de la fusión es solo en el caso de cuando está en dos palabras. Cuando la letra nun está en una, como habéis visto en los ejemplos anteriores en la tabla, la letra nun está en una palabra y la letra de la fusión está en otra. Cuando
se encuentra, cuando se juntan la letra del nun sákina y el motivo de la fusión, que es la letra del idgham, la letra de la fusión en la misma palabra, no es posible. Eso es una excepción y esa observación hay que tenerla en cuenta. Vamos a volver a ver la misma imagen para mencionar los ejemplos, que son 4 palabras en todo el Sagrado Corán. No existen otras, las que estáis viendo en imagen. Qinwan, Sinwan, Bunyan, Ad-Dunya. Dunya o ad-dunya, tanto con el artículo o sin el artículo. Qinwan, Sinwan, Bunyan y Dunya. Como veis, la letra nun, Qinwan. Según la regla, nun sákina con waw o con ya, hay que aplicarle la fusión con gunna. Sería Qinwan, Sinwan, Bunyan, Dunya, y si lo aplicamos, digamos, alteramos la palabra, alteramos el cuerpo de la palabra y ya no se percibiría el significado. Entonces, en estos casos que son excepción en todo el Sagrado Corán, solamente existen estos cuatro ejemplos, y el motivo es que están en la misma palabra, y a la hora de juntarse en la misma palabra, si aplicamos la fusión qinwan, se convierte en qiwan y no existe esa palabra. Y el que la vaya a oír o escuchar no la va a entender, no la va a percibir. Qinwan, duya, es dunya, y bunyan y sinwan. Son 4 palabras en todo el Sagrado Corán, y esa es la excepción de esta regla, que es la fusión. Cuando se trata de juntar la letra del idgham con la nun sákina en la misma palabra, eso no se aplica porque no es posible, se alteraría el cuerpo de la palabra, y lo evitamos. Solamente cuando están en 2 diferentes palabras, la nun o el tenwin por un lado y las letras del idgham, de la fusión, yarmaluna, tanto las de gunna como las de sin gunna, en la otra palabra. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida, no se vayan. رتل معي Assalamu alaikum de nuevo, estamos en directo en Recita el Corán, nuestro espacio de aprendizaje de el tajwid, las reglas de la recitación del Sagrado Corán. Estamos hablando de las reglas relacionadas con la nun sákina y el tenwin, y hasta el momento hemos hablado de al-idhar y de al-idgham, la aclaración y de la fusión con sus dos partes o 2 tipos, idgham bi gunna, fusión con nasalización, y idgham bi ghayri gunna, fusión sin nasalización, o idgham naqis, fusión incompleta, y idgham khalis, fusión completa. Ahora vamos a hablar de la tercera regla relacionada con la nun sákina y el tenwin, y es al-iqlab. Al-iqlab sería la traducción más cercana, la transformación, porque la letra nun se transforma, la nun sákina o el tenwin, que en realidad es una nun a la hora de pronunciarse, se transforman en una mim, aplicándole la nasalización, la gunna, cuando son seguidos por la letra ba. La letra nun o at-tanwin se transforman en mim, en la letra m, aplicándole la nasalización, la gunna, cuando son seguidos por la letra ba. Y esa regla se denomina al-iqlab, y es la tercera regla relacionada con la nun sákina y at-tanwin, la transformación. Para acercar la definición y el significado, hemos dicho que la nun sákina y el tenwin, cuando se encuentran con el resto de las letras del alifato árabe, se producen una serie de reglas. Hasta el momento hemos visto 12 letras, ¿no? Tenemos la nun sákina y el resto de las letras del alifato árabe. Cuando es seguida, esa nun sákina es seguida de las letras restantes, según qué letra, se produce una regla. Las 6 letras de al-halq son relacionadas con al-idhar, y las 6 letras de al-idgham yarmaluna se le aplica la fusión. Y ahora la letra ba, que sería 13, ¿no? 13 letras hasta el momento,
cuando la nun es sákina o el tanwin, que es una nun sákina, que es nun muda a la hora de pronunciarse, es seguida de la letra ba, transformamos esa nun sákina en una mim disimulada con gunna, con nasalización. Vamos a ver los ejemplos para que lo tengamos más claro. Min beini, nun sákina con ba. Se pronuncia min beini, la transformamos en una mim, pero con gunna, con disimulación con gunna, no una mim clara, no sería de esa manera, min beini, eso es una mim con gunna, una mim muy clara con gunna, no, es una mim disimulada con gunna, y tampoco sería lo correcto hacer ikhfa, min beini es quitar la nun, y disimular la nun y mantener la gunna. No, aquí hay que transformarla en una mim con gunna, disimulada. Mim beini, porque ya lo estudiaremos, también la mim sákina tiene sus reglas, y la mim sákina cuando se encuentra con ba hay que disimularla, y eso es lo que tenemos que hacer. Transformamos la nun sákina en una mim y disimulamos esa mim con gunna. Mim beini. Layun badanna se pronuncia layun badanna min ba'di ma ja'ahum min ba'di, sin apretar del todo los labios, sin cerrar del todo los labios ni abrirlos. Hay que dejar, digamos, un espacio muy reducido para que, digamos, haya el flujo, pueda fluir un poquito el aire, no cerrar los labios, no hacer itbaq al-shafatayn, ni abrir al-shafatan, que son los labios, sino dejar una fatha, una pequeña apertura, un pequeño hueco, una pequeña distancia, para que se disimule ese sonido de mim. Mim beini, como si vibran digamos, los dos labios, sin llegar a cerrarlos, pero sí hay un tacto. En el ejemplo del tanwin, por ejemplo, es alimun mun bidhati sudur, se pronuncia alimun bidhati sudur, y si os fijáis en los Coranes vais a notar que encima del tanwin o encima de la nun hay una pequeña mim. Se escribe con una pequeña mim, haciendo mención, digamos, a esta regla. Kiramin barara, se pronuncia kiramin barara, alimun bidhati sudur, la yunbadhanna fil hutama, la yunbadhan min ba'di ma ja'athumul bayinat, etc. Hay muchísimos ejemplos, inshallah ta'ala, que os vais a encontrar a lo largo de vuestra recitación. Al-iqlab, la transformación, la nun as-sákina y el tanwin, que es una nun as-sákina, cuando es seguida de la letra ba, tanto si es en la misma palabra o en dos palabras diferentes, transformamos esa nun sákina en una mim disimulada con gunna, no una mim clara. Sería idhar, ¿no? Mim con idhar, mim beini, ni ikhfa mim beini, eso es incorrecto, sino una mim disimulada con una mim, la yum badan, no se percibe claramente el sonido de la mim, es disimulado un poco con gunna, miman bi gunnatin مع الإخفاء, como diría el imam al-Jamzuri في تحفة الأطفال, en la manzuma, en el poema de las reglas del tajwid. للنون إن تسكن وللتنوين, la nun sákina cuando es muda, y el tanwin, أربعة أحكام فخذ تبيني, 4 reglas que voy a mencionar. أولها الإظهار بعد أحرف, el primero es la aclaración después cuando es seguida de las siguientes letras. للحلق 6 رتبت فلتعرفي, letras de la garganta, y son 6. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. همزة, ha, عين, ha, غين y ja. Esas son las letras de al-idhar, حروف الحلق, las letras de la garganta. والثاني إدغام في 6 أتى بيرملون عندهم قد ثبت. Y la segunda regla es al-idgham, la fusión en 6 letras recogidas en la palabra de yarmaluna. Y luego detalla que son dos partes, una con gunna y la otra sin gunna. والثالث الإقلاب عند الباء, la tercera regla es al-iqlab cuando es seguida del ba, miman بغنة مع الإخفاء, una mim
con gunna, con nasalización, pero disimulada, no de todo clara. Y nos queda la cuarta regla, inshallah ta'ala, que estudiaremos la semana que viene, bi'idhnillahi ta'ala. Ahora procedemos a la recitación práctica, pero vamos a retroceder y volver a la sura del Ghashiyah, la sura 88, la sura del envolvente, porque en ella hay muchísimos ejemplos de al-idgham y nos sirve, inshallah ta'ala, como una parte práctica para insistir sobre esa regla que acabamos de estudiar. Y también tenemos casos de al-iqlab y también tenemos casos del idhar. Estábamos en Surat al-Bayyina, pero retrocedemos a Surat al-Ghashiyah para tener un ejemplo práctico de lo que hemos estudiado de Ahkam al-Nun as-Sakina y el Tanwin. Vamos a iniciar la recitación práctica. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ إدغام fusión con nasalización, con gunna, tanwin y ya. وجوه يومئذ خاشعة يومئذ tanwin, خاء حرف حلق, es una letra de la garganta, aplicamos el idhar. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة tanwin y nun. Idgham con gunna, fusión con nasalización. Tenemos el tanwin y la letra nun, yanmu, acordaros. تصلى نارا حامية نارا حامية ha حرف حلق, es una letra de la garganta, hay que aplicarle al tanwin al idhar. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية من عين آنية نون عين من عين نون ساكنة عين حرف حلق عين آنية إظهار también porque es nun تنوين y همزة ليس لهم طعام إلا من ضريع طعام إلا تنوين y همزة من ضريع نون ساكنة إضاد. Es una letra que todavía no hemos estudiado y una regla que todavía no hemos mencionado. Ya lo estudiaremos inshallah ta'ala en la semana que viene. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة إدغام con غنة fusión con nasalización tanwin y ya y tanwin y nun لسعيها راضية في جنة عالية. Si juntamos la alea anterior con la siguiente, وجوه يومئذ ناعمة لسعيها ناعمة تنوين y lam إدغام بغير غنة fusión sin nasalización. Si os fijáis, lleva shadda la lam y sería así: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. No se percibe el tanwin. في جنة عالية في جنة عالية تنوين إي عين حرف حلق إظهار. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة تنوين إميم سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Todas esas son tanwin. Tanwin con idgham, con las letras de la fusión. سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Si os fijáis, la mim lleva una shadda porque hemos fusionado el tanwin, la nun sakina en la mim, y se ha convertido en una letra reduplicada y hemos mantenido la gunna, que es la nasalización. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
acordaros de ta as-sakina, al-hams, el susurro, la característica del susurro. Si no le aplico el susurro no se percibe. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. No se ha escuchado la ta porque no le ha aplicado el susurro. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Esta sura contiene muchísimos ejemplos de al-idgham con gunna y idgham sin gunna y también de al-idhar y también el ikhfa, inshallah ta'ala, que estudiaremos en la semana siguiente y prácticamente está presente en todas las suras. He querido volver a esta sura porque es un buen ejemplo para lo que hemos estudiado hoy. Espero, inshallah ta'ala, que os haya sido de beneficio. Os aconsejo y insisto muchísimo en la práctica, bi'idhnillahi ta'ala. Cuanto más recitéis el Corán, más vais a mejorar vuestra manera de recitación y inshallah nos veremos la semana que viene. Assalamu alaikum.